porque estoy contigo, y aún me pidas que te demuestre al Padre. El que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. Luego no puede darse más discurso, porque quien vino al mundo, tomó naturaleza humana, es el Logos, es decir, el Verbo de Dios. Todos nosotros expresamos las ideas por medio de palabras. De manera que si yo os digo esta mañana, yo qué sé, gato, ya estáis sabiendo todos que yo estoy pensando en un felino chico, no en un tigre, en un gato. Pero ¿sabes tú qué tipo de gato pienso así? No. Tengo que decirte gato blanco. Luego todos los marrones, castaños, amarillos, negros, pintados desaparecen, queda un blanco. Y te digo de mucho pelo. Luego y así tengo que darte palabras y palabras y palabras hasta que por último tienes una idea aproximada de lo que yo estoy pensando. Dios se expresa a sí mismo en una sola palabra, que es el Verbo, y lo envía al mundo. Quiero saber cómo me ama Dios, yo miro a Cristo. Y el mundo, viendo a Cristo, ve a Dios. Esto es testimonio. ¿Sabéis, hermanos, hasta dónde alcanza esta responsabilidad y este privilegio? Juan dice, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Tres cosas en el estudio sobre el testimonio. Primeramente, concepto bíblico de testimonio. Segundo, el testimonio del Señor. Y en tercer lugar, la responsabilidad del creyente. Primeramente, el concepto bíblico de testimonio. Testimonio es la declaración de un testigo. Testificar es declarar un hecho. Ahora, cada testigo humano, debido a sus limitaciones y a su subjetividad, declara un hecho de forma distinta a como lo declara otro que lo ha presenciado. Imagínate que vamos a uno de estos cruces de las calles de Anfunes. A mí me sorprende mucho ver cómo llegáis al cruce de la calle y cruzáis. Bueno, tú imagínate que en una de estas dos tengan la misma idea y lleguen juntos a un cruce. ¿Sabes lo que pasa? Ahí se entra en conflicto. Chocó y viene un policía, yo no sé si esto es aquí, y te dice, ¿usted vio el accidente? Sí, espere un momento. ¿Y usted también lo vio? Sí, espere. Nombre, te toma los datos y dice, ¿cómo fue? Te llama el juez dentro de un tiempo. ¿Cómo fue? Pues yo vi a un señor que venía lanzado por la derecha y chocó con otro de la izquierda. Eso es lo que tú viste. Y viene el otro testigo y dice, no señor, el que venía lanzado era el de la derecha y chocó con el... De modo que hay distintas manifestaciones de un mismo hecho, y eso se llama testimonio, testificar. Ahora, el testimonio del hombre es importante, pero lo que es vital es el testimonio de Dios. Si Dios no testifica de sí, yo no lo conozco. Dios es infinito, yo soy limitado. Dios es espíritu, yo soy materia. ¿Cómo puedo conocer yo al infinito y cómo puedo ver al que es invisible? Mediante su testimonio. Dios a lo largo de la historia se ha revelado por una razón. Porque la vida eterna, ¿qué es? Que te conozcan a ti. Luego Dios, que quiere salvar al pecador, tiene que revelarse. Y la revelación primaria, como todos sabéis, es la revelación llamada natural. En la naturaleza Dios ha escrito dos conceptos de sí. Primero, yo existo. Segundo, yo soy omnipotente. Esos dos elementos, existe Dios, es omnipotente, dice Pablo, son suficientes para que el hombre le adore. Pero el hombre que se mete en su necedad de razonamiento, yo no puedo creer que Dios diga, yo estoy aquí, no tengo que deducirlo. Comienza a razonar, comienza a dialogar consigo mismo y hace una imagen de Dios conforme a su capacidad mental. Siempre es un Dios limitado. ¿Por qué? Porque yo soy limitado. Solo la revelación de Dios es infinita, porque Él es infinito. Cuando Dios se revela en la naturaleza, se revela y da perfección, expresa sus perfecciones, y la Escritura se designa a sí mismo como el testimonio absoluto de Dios. La naturaleza es limitado, pero la Biblia es el testimonio perfecto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién?
al sencillo. Luego yo leo la palabra de Dios y descubro a Dios dialogando conmigo y manifestándose a mí. Sin embargo, si la Biblia es la revelación que yo necesito, hay una revelación todavía superior a la Biblia, que es Cristo mismo. Lo he mencionado antes. Dios envía a su Hijo para hacer una revelación no limitada, sino una revelación absoluta. Es decir, Dios hace visible en Cristo al invisible, para que los hombres podamos tener concepto real de Dios. Ahora, hay una forma de revelación, esto sería un estudio muy interesante, yo quiero despertar interés para que investiguéis. Después de esta reunión, un hermano vino para charlar conmigo un momento sobre una cuestión difícil de cristología que tiene que ver con la humanidad o no de Jesucristo. Hay que estudiar la Biblia. Yo quiero dejaros en mente un estudio de revelación que no se tiene en cuenta casi nada, que es el testimonio subjetivo o objetival, que también se llama, en el cual Dios por medio de objetos hace una revelación de sí mismo. Por ejemplo, un día Dios quiso dar el concepto de lo que es su santidad y su justicia. Y dice la Escritura, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, escritas en piedra, hechas de piedra y escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31:18. En esas tablas Dios manifiesta los conceptos morales de su santidad. De manera que por medio de ese objeto, un objeto material, Dios está revelando el testimonio de que Él es santo y lo que Él quiere que los hombres conozcan de su santidad para que sean también santos. Dios un día quiso dar al pueblo de Israel un testimonio de poder y de gloria. Y dijo a Moisés, mira Moisés, construye un arca de madera de acacia o de madera de sitín, recúbrela de oro, pon encima de ella una plancha de oro, el propiciatorio, coloca 2 querubines, en fin, toda esa enorme descripción del mueble. Y pondrás, dice, el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y desde allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Luego, en ese testimonio, en ese objeto, Dios manifestaba su poder y su gloria, hasta tal punto que Dios dijo al pueblo y dijo a Moisés, esta arca tiene que estar en el lugar santísimo del santuario, no puede salir de ahí, más que cuando el pueblo marche, porque allí se revela, ¿qué cosa? Mi gloria. Y Dios había dicho en su ley que no hay hombre que pueda contemplarle cara a cara y seguir vivo. Además, el arca era el arca del poder de Dios. El arca entró en el río Jordán y el río se dividió para que el pueblo pasase en seco. Dios manifiesta su poder y su gloria, pero manifiesta también en ella una dimensión de su santidad y de su perfección de tal medida que cuando un hombre, Uza, un día, viendo que el arca tambaleaba sobre un carro, claro, el gran rey de Israel, David, tenía muy buenas intenciones, pero desconocía la palabra, o al menos no se acordó allí. David llevó el arca al estilo de los filisteos, que llevaban también a sus dioses en un carro y devolvieron el arca en un carro. Pero Dios no había dicho eso. Dios había dicho que el arca tenía que ir a hombros de los sacerdotes levitas. Por tanto, David quería hacer las cosas muy bien, pero las hizo muy mal. Porque la única referencia para hacer bien las cosas es lo que Dios revela en su palabra. Y cuando Uza extendió su mano y tocó el arca, ¿qué pasó? Murió inmediatamente, porque un hombre había tocado el testimonio de la gloria y del poder de Dios. Dios quiso expresar al pueblo de Dios su amor y su comunión. Y le dijo a Moisés, mira Moisés, levanta un tabernáculo, levanta una tienda de campaña, mayor que las del pueblo, por supuesto, porque es la tienda donde Dios iba a estar presente, espiritualmente hablando, y esa tienda adornada, como corresponde a la gloria y a la majestad de Dios, se levantaba detrás de una empalizada
en medio de las tribus de Israel. De manera que lo que Dios decía en ese tabernáculo del testimonio, que se llama de esa manera, es: mirad, yo os amo y soy capaz de mantener comunión con mi pueblo. Lo que era imposible de definir con palabras se hacía visible mediante el testimonio objetival de una tienda de campaña. Por tanto, Dios manifestaba ahí que habitaba en medio de su pueblo, y a pesar de la imperfección del pueblo, y a pesar del pecado del pueblo, y a pesar de la rebeldía del pueblo, Dios, que es fiel, mantenía su amor y su comunión en medio de ese pueblo. Dios quiso decir a los sacerdotes: mirad, tened mucho cuidado con el ministerio sacerdotal, no es cualquier cosa servirme a mí, y no podéis entrar a mi presencia de cualquier manera. Los sacerdotes tenían que lavar sus manos para entrar en el templo, etcétera, 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 y Dios dijo a Moisés: mira, Moisés, divide el santuario en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, y entre el lugar santo y el lugar santísimo coloca un velo, el velo del testimonio. ¿Qué quería Dios testificar? Nadie puede entrar en su condición de pecador a la gloriosa dimensión de la santidad de Dios. Solo cuando el velo del templo se rompe, porque en Cristo se produce la reconciliación, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, porque el trono de Dios se ha cambiado para nosotros en Cristo de un trono de juicio en un trono de gracia y de misericordia. Testimonio en el Antiguo Testamento. Testimonio por la palabra. Notad ahora el testimonio del Señor. Dios manifestó su testimonio por Cristo. Y cuando se le califica a Cristo, se le da un título en el Nuevo Testamento, se le da el título de testigo fiel y verdadero. Luego, la misión de Cristo es una misión de revelación, y el testimonio de Cristo es un testimonio evidente con un ministerio que recibe en esa dimensión. Escuchad lo que Cristo dice, Juan capítulo 18, versículo 37. Para esto he venido al mundo y para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Ahora, si tú observas la vida de Cristo, en Cristo se resuelven las figuras testimoniales del Antiguo Testamento. En Cristo se resuelve la dimensión de la santidad y de la justicia por medio de la ley. Lo primero que Jesús hizo en su ministerio de enseñanza fue abrir la ley y enseñarla al pueblo conforme al pensamiento de Dios. Ocurre en el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es un gran ministerio expositivo de Jesucristo. Los maestros de Israel enseñaban la ley distorsionadamente, y Cristo dice: oísteis que fue dicho, y yo os digo. No está diciendo Cristo: lo que os dijeron no es verdad, ni está añadiendo Cristo nada a la Biblia. Lo que está diciendo Cristo es: lo que realmente significa el mandamiento es esto. Pongo un ejemplo para que lo entendamos bien. Los fariseos, en su tremenda arrogancia y en su pecaminosidad, habían dicho que el pecado de adulterio sólo era censurable y castigable ¿cuándo? Cuando se tomaba en el hecho mismo del adulterio. Y Cristo dice: no. El mandamiento regula también los pensamientos. De manera que todo aquel que codicia a una mujer que no es la suya, en su corazón ya ha quebrantado el mandamiento. ¿Por qué? Porque está en marcha la disposición de obrar. A veces la limitación externa lo impide, pero el deseo está ahí. De manera que Cristo dice: mirad, la ley, la Biblia, la revelación de Dios, no es blanco y negro, es el pensamiento de Dios expresado en ella. El literalismo que toma a veces la Biblia con una tendenciosidad tremenda, no es lo que Dios quiso decir. Recuerdo que en cierta ocasión estaba en un lugar y alguien estaba discutiendo sobre si había dones femeninos y dones masculinos en la Biblia. Y el hermano estaba un tanto, yo diría un tanto nervioso, porque se le caía el tinglado suyo al suelo a la luz de la Biblia. Y se levantó y me dijo en público: yo leo aquí, y Dios dio dones a los hombres.
Luego solamente dio dones a los hombres varones, no a las mujeres. El hombre iba al literalismo de la palabra cuando hombre es también una expresión genérica. Lo que dice Dios ahí en la palabra es que Él dio dones a las personas, que es el equivalente correspondiente. Ahora, Cristo vino para evidenciar el testimonio de la ley. ¿Cómo, por favor? En un discurso del Sermón del Monte. Él dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Ese es el testimonio de la ley. Nadie podía señalar a Cristo como que había quebrantado la voluntad de Dios. Cristo además dio testimonio, resolvió en sí el testimonio de la gloria y del poder de Dios. ¿Cómo? Mediante los milagros. Cristo operó milagros. Indudablemente, muchos de los milagros de Cristo fueron operados en el poder del Espíritu Santo, los que tenían que ver con señales mesiánicas. De forma muy especial, la expulsión de demonios, por cuanto Cristo dijo, como la profecía habla de que los demonios serán echados fuera y los hombres serán liberados por el poder del Espíritu de Dios, cuando venga el Mesías, yo soy el Mesías y hago esas señales en el poder del Espíritu Santo por el dedo de Dios. Pero la persona divina del Hijo de Dios, segunda persona de la deidad, manifestada en Cristo, hizo también milagros operativos por su propia potencialidad. De manera que Jesús, el Señor, hizo milagros de una forma muy diferente a cuantos otros lo hicieron en la historia de la humanidad. Él nunca dijo en el nombre de Dios. Él dijo: quiero, sé sano. Nunca dijo Cristo en el nombre de Dios: tranquilízate mar y cálmate viento. Dijo: mar, calla, y viento, enmudece. ¿Por qué? Porque es Dios manifestado en carne quien está operando esos milagros. La gloria de Dios se manifiesta en Jesucristo y la gloria de Dios se resuelve de forma visible para 3 de los apóstoles en el monte de la transfiguración, de manera que la profecía del Nuevo Testamento cambia de ahí en adelante en relación con la profecía del Antiguo. La profecía del Antiguo es manifestación directa de Dios sobre eventos del futuro desconocidos para los autores. En el Nuevo Testamento es revelación de Dios sobre eventos del futuro dados a conocer anticipadamente a los autores de la profecía. En el monte de la transfiguración, la gloria del Rey que viene se manifiesta, la presencia de los santos de la antigua dispensación y de los santos de la nueva dispensación están ahí. Por tanto, Pedro dice, no hablamos de estas cosas como fábulas o humanas revelaciones, sino como habiendo visto con nuestros ojos, ¿qué cosa? Su majestad. ¿Cristo habló de amor y comunión? Claro que sí. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Puso su tienda de campaña. Dios puso su tabernáculo en Cristo en el mundo de los hombres. Todos los que estudiáis griego, y yo espero que todos estudien griego a fondo. Que no hablen de griego mientras no sepan griego, eso sí, pero que estudien griego a fondo. El verbo ahí es un verbo que yo creo que no hay en castellano. Le voy a pedir esta mañana licencia a la Real Academia para inventarlo. Es el verbo tabernaculear. ¿Lo leísteis alguna vez? Yo creo que no está. Puso su tabernáculo, que en la humanidad de Cristo Dios pone su tabernáculo, y ese tabernáculo está lleno de la gloria de Dios, y Pablo dice que en Cristo habita corporalmente, ¿qué? La plenitud de la deidad. Ahora Dios, el Verbo eterno de Dios, acampado en el mundo de los hombres, establece comunión con los hombres. El Hijo del Hombre viene al encuentro del hombre para dialogar con el hombre, para salvar al hombre, para restaurar al hombre y para devolver al hombre a Dios. ¡Oh, qué tremenda dimensión! El Dios eterno entra en la temporalidad para que los temporales pasen a la eternidad de Dios, en un acto impresionante de su gracia. Y Cristo al final, hablando de testimonio, dice, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios, ha visto al Padre. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del creyente? El creyente está llamado a ser testigo de Cristo, no predicador del Evangelio.
aunque lo comprende. No enseñador de Biblia, aunque lo comprende. Específicamente Dios, que tiene el testimonio suyo depositado en suprema dimensión en Cristo, desea que los cristianos que viven a Cristo asuman el testimonio de Dios en el mundo de los hombres. Permíteme dejar volar un poco mi imaginación. No es bueno imaginarse cosas, pero vamos a sentarlas un poco en la palabra y permitidme esa licencia. Yo me imagino qué ocurre, solo es mi imaginación, qué ocurre cuando Cristo Jesús, mi Señor, entra a la majestad de las alturas. Impresionante. El cielo entero, los querubines, los santos ángeles de Dios proclaman en júbilo y dicen: Santo, 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 y el cielo tiembla. Ahí está Jesús. Y de pronto, un querubín, no es verdad esto, se acerca al Señor y le dice: Señor, tú eres el testigo fiel y verdadero y estás en el cielo. ¿Quién va a ser ahora el testigo de Dios en la tierra? ¿Quién? Tal vez este querubín estaba pensando: Dios me va a decir, ora tú. Y de pronto el Señor, señalando a un grupo de 11 personas sobre un monte llenos de miedo, le dijo: ellos serán mis testigos. Y la testimonialidad de Cristo pasa a la experiencia de la Iglesia para que nosotros en este mundo tengamos el testimonio de Dios y lo pongamos en alto. Para eso Dios actúa inmediatamente. Dios salva a este pueblo limpiándolo del pecado. Dios regenera a este pueblo dándole una dimensión espiritual nueva. Dios santifica a este pueblo apartándolo por así. Y Dios capacita a este pueblo mediante la presencia del Espíritu Santo, que da testimonio conjuntamente con los cristianos. Y Dios establece en los cristianos el mismo nivel de testimonio que tuvo en los objetos del Antiguo Testamento, en su palabra y en la persona de Jesús. Por eso Jesús dice: vosotros daréis testimonio también. Juan capítulo 15, versículo 27. Donde hay un cristiano, no puede dejar de haber un testigo de Cristo. El testimonio no es solamente una obligación por mandamiento, es una condición natural de vida. Yo no puedo dejar de manifestar por mis facciones lo que soy y de dónde, a qué raza humana pertenezco. Yo no soy un negro ni soy un asiático, vosotros lo veis. No hace falta que me esfuerce en decirlo, no tengo que andar proclamando por ahí: yo soy un europeo. No hace falta. ¿Todo el mundo lo ve o no? Claro está. De la misma manera, no hace falta a un cristiano andar diciendo por ahí: yo soy cristiano. El mundo lo ve. Cuando los cristianos comenzaron a moverse en Antioquía, ¿qué ocurrió? Los de Antioquía les llamaron por primera vez ¿qué? Cristianos. ¿Por qué? Porque no solo hablaban de Cristo, vivían a Cristo. Ahora, notad algo importante, mis hermanos, porque hay que comenzar a retomar, a renovar las ideas bíblicas, no a renovar la idea bíblica, a tomar la idea y renovar la mía. La Biblia dice enfáticamente: el que cree en el Hijo de Dios tiene, ¿qué cosa? El testimonio en sí mismo. Aquel que es testigo eterno de Dios infinito, absoluto, viene a morar en el creyente y comunica, por su presencialidad en la vida del creyente, comunica a ese creyente ¿qué cosa? El testimonio de Dios. El testimonio tiene que ver con un mensaje de vida eterna, naturalmente. Oíd lo que dice Juan, primera carta, capítulo 5, versículos 11 y 12, y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida.
¿En qué se refiere? ¿Cómo se manifiesta el testimonio? Oíd antes, el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo, ¿sí o no? Sí. Luego, el testimonio visible es de una vida distinta a la vida del mundo. Porque el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Lo que el mundo necesita es ver la vida eterna. ¿Cómo? En la conducta, en el comportamiento, en la manifestación de los cristianos. Es una vida absolutamente contraria a la del mundo porque es la vida de Dios, no es la vida del mundo. Luego, yo no puedo impactar al mundo con ciertas manifestaciones externas de apariencia piadosa. Para eso tenéis cerca de aquí, tenéis un testimonio de ese tipo. ¿Sabéis a qué me refiero, verdad? A una concentración de casas en donde hay no sé cuántos, 10, 12 personas encerrados de por vida. Estoy hablando de los cartujos. Con mucho respeto hablo de ellos. Ya es bastante, ese es un testimonio de vida distinto. No es eso. Lo que Dios quiere no es que yo me separe literalmente de la sociedad y me refugie en un monte. Lo que Dios quiere es que esta sociedad donde yo estoy, en medio de la cual me muevo, vea que tengo vida eterna. ¿Por qué? Porque es una vida diferente, porque Cristo está en mi vida. Ahora, ese testimonio de manifestación de vida nueva no es posible sin el poder del Espíritu. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio, ¿cómo? Acerca de mí. Y vosotros también daréis testimonio porque estuvisteis conmigo desde el principio. Luego, si el que da testimonio de Cristo es el Espíritu Santo, para que yo pueda dar testimonio de Cristo, ¿qué tengo que tener? El Espíritu Santo en mi vida. Y el Espíritu Santo está preservando que el testimonio que yo doy sea correcto. Leo el texto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Luego Cristo dice, vosotros me seréis testigos. Para poder ser testigo de Cristo, es decir, expresar a Cristo, tengo que tener la asistencia del único que puede revelar a Cristo en mi vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Y el testimonio del creyente es el resultado conjunto entre Dios, que es el que vivifica el testimonio, y el instrumento que lo lleva a cabo, el instrumento testificante, que es el creyente. Hechos 5:32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes obedecen. Luego el Espíritu Santo, en unión vital con el creyente, permite que el creyente se convierta en ¿qué? No solo que dé testimonio, se convierta en testigo de Cristo, manifestando la vida de Dios en el mundo. ¿Cómo era Jesús? Nadie lo sabe. No hay ni una sola pincelada física de Jesús en la Biblia. No hay descripción ninguna acerca del Señor. Sorprendente. Para que no mires la envoltura humana del Verbo eterno de Dios, sino que veas a Dios dentro de esa envoltura humana. De manera que cuando la Biblia habla de Cristo, da su carácter. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tolerancia. ¿Era Jesús así? Sí. Si yo quiero ser testigo de Jesús, ¿qué tengo que ser? Lo que era Jesús. ¿Notáis la gran diferencia? No consiste en que yo suba al púlpito y os defina teológicamente quién era Jesús y hable del descenso del Verbo y del vaciamiento del Verbo y de la obra del Verbo y de la cruz. Todo eso es hablar de... Pero el testimonio de Dios no es hablar de, sino manifestar a, que es muy distinto. De otra manera, si Cristo dijo a los creyentes todos sin distinción, tenéis que predicar el Evangelio, ¿creéis que un mudo puede predicar el Evangelio? No con palabras, sí con la vida.
Y a donde tenemos que llegar, mis amados hermanos, es a esta conclusión. El apóstol Pedro habla de una mujer en un hogar a quien su marido le prohíbe hablar de Cristo. ¿Lo recordáis? Primera carta, capítulo 3. Y dice el texto bíblico que esa mujer, por su conducta, sin palabras, llevó a Cristo ¿a dónde? ¿Llevó a su marido a dónde? ¿A Cristo? De otra forma. Quiero que entendamos bien esto, mis hermanos. El mundo de hoy necesita menos discursos teológicos y más presencia de Cristo en los creyentes. ¿De qué me vale a mí definir que Cristo es amor y expresar cómo Él amaba si yo no me llevo bien con mis hermanos en la iglesia y no me llevo bien en mi hogar? Soy un hipócrita. Lo peor que se le ha hecho al cristianismo en los últimos años ha sido predicar una cosa y vivir otra. Y lo que Dios dice es algo muy importante. Deja de hablar de Cristo si no vives a Cristo. Entiéndelo. Si no estás empeñado en vivir a Cristo, no hables de Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo está cansado de discursos teológicos. Y está esperando ver algo que la sociedad necesita: las vidas transformadas de los cristianos. Ahora, si Cristo fue testigo de santidad y de justicia de Dios, ¿el creyente también? Naturalmente, porque dice el apóstol Pablo que antes éramos hijos de desobediencia y de ira, ¿no es esto? ¿Y ahora? Dice Pedro, ahora sois hijos de obediencia. Luego el mundo que observa a los cristianos descubren una transformación que es el objetivo de salvación en un pueblo que obedece a Dios, no por imposición, sino por comunión con Cristo. Escucha un texto: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No tengo que hablar de justicia de Dios, tengo que ser justo. No tengo que definir qué cosa es la relación ética, tengo que ser ético. No tengo que decir que Jesús es santo, necesito ser santo. ¿Por qué? Porque si Cristo vive en mí, no tengo más opción. ¿Alguien no entendía bien lo que dije el otro día? Quiero repetirlo de nuevo. Yo no obedezco los mandamientos del Nuevo Testamento por imposición. Los obedezco por comunión con Cristo. Alguien dice, ¿qué es eso? Cristo me dice, la Biblia me dice, el Nuevo Testamento me dice, amad a vuestros enemigos. ¿Tú crees que yo puedo amar a mi enemigo por fuerza? No. De manera ninguna. Lo que yo haría con mi enemigo es retorcer el cuello. Pero Cristo dice, tienes que amarle. ¿Cómo puedo amarlo yo? Cuando el amor de Cristo, que vino para morir por los miserables pecadores, enemigos de Dios en malas obras, se hace realidad en mi vida. ¿Entiendes esto? Luego yo no amo a mis enemigos porque la Biblia me dice, hazlo. Los amo por necesidad, porque Cristo vive en mí. Este es el cambio tremendo del cristianismo. El cristianismo ha estado utilizando recursos externos durante los últimos años para presentar un grupo de personas que aparentemente obedecen a Dios, pero viven en distorsión con su verdad. Me parece que no hace falta ningún ejemplo. ¿Cuál es la comunión de las iglesias evangélicas en la Argentina entre sí, o en España, o en el mundo? ¿Cuál es? ¿Tú sabes cuál es la mejor iglesia evangélica del mundo? La de Pi Margall 25. ¿Sabes por qué? Porque es la mía. Y todo cuanto no sea Pi Margall 25, bueno, habrá que ponerlo en tela de juicio, Y ojo, no vaya a contaminarme con mi relación con ellos. Eso es pecado e hipocresía. Y Jesús me dice esta mañana, tú sabes cómo el mundo va a identificarte. ¿Cómo? ¿Cómo te va a identificar? Porque creemos lo mismo. No, Señor. Si tuvieseis amor los unos con los otros.
El amor es benigno, es misericordioso, no busca lo suyo, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Oh, hermanos míos, mis amados hermanos, qué lejos estamos de ser testigos de Dios. Y tenemos que dar testimonio de amor y también de comunión. ¿Acaso Cristo no vino al mundo para manifestar en sí mismo lo que Dios había revelado, la comunión de Dios con su pueblo? Escúchame, por favor. Escúchame un segundo. La comunión es la expresión visible de la unidad y la relación propia de los hermanos en Cristo. La comunión no es asunto horizontal, es asunto vertical. Juan lo dice. Nosotros tenemos comunión los unos con los otros y nuestra comunión es como verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los vínculos de la comunión entre Cristo y el creyente, que hace posible la comunión entre los creyentes, solo es posible en la limpieza de la vida cristiana, en donde no hay pecado oculto sin confesar. El pecado interrumpe la relación de comunión, no de unión ni de salvación, pero sí de comunión. Luego el creyente que tiene pecado en su vida sin confesar no puede tener comunión. ¿Con quién? Con Cristo. Cuando la comunión de una persona con Cristo se interrumpe a causa del pecado de esa persona sin confesar, llamo vuestra atención a 1 Corintios capítulo 5. Dice Pablo, con el tal ni aún, ¿qué? ¿Comáis? ¿Por qué? No porque yo interrumpo mi comunión con él, porque Cristo la ha interrumpido a causa de su pecado. ¿Entiendes esto? Luego, si yo interrumpo la comunión con mi hermano, no por pecado en la vida de mi hermano, sino por mi pensamiento personal, lo que estoy haciendo es algo tan tremendamente grave como poner a Cristo fuera de comunión en mi vida. Porque él sigue manteniendo la comunión con ese hermano, ¿o no? Claro que sí. Quien no la mantengo soy yo, no con el hermano, sino con Cristo. Porque nuestra comunión es verdaderamente ¿con quién? Con el Padre, con su Hijo Jesucristo. ¿Sabéis qué ocurre? Por eso vuestras oraciones están impedidas. El Espíritu Santo de Dios está tremendamente contristado en el pueblo de Dios en el tiempo presente, porque los cristianos somos incapaces de vivir a Cristo en comunión. Porque para vivir a Cristo hay que ser manso y humilde de corazón. Os decía el otro día, y voy a terminar, que ya que ese testimonio visible de Cristo de humildad es necesario por una razón, porque como Cristo es manso y humilde, yo no puedo ser otra cosa más que manso y humilde. Cristo es siervo, yo tengo que ser siervo. Cristo no me ha llamado a seguir las huellas de un rey. Él es el rey, pero me llama a seguir las huellas de un crucificado porque demanda de mí algo. Toma tu cruz cada día y sígueme, ¿o no? Tomar la cruz es decir, yo no, tú sí, Señor. Yo no tomo la cruz de Cristo. Yo sé que hay un cántico por ahí que dice, toma la cruz. La cruz de Cristo, lo que quiere decir el autor es que tome la cruz como hizo Cristo, eso está muy bien. Pero la cruz de Cristo la toma Cristo solo, yo no puedo tomarla. Pero yo tengo que tomar la mía cada día. Y no pienses, querido hermano, que tomar la cruz es sufrir, llevar bofetadas, voy a buscar el martirio porque tengo que tomar. Eso es un concepto absolutamente carnal. Tomar la cruz es decir, por la mañana, por la tarde, al mediodía, yo no, es Cristo en mí. Y cuando tú vives a Cristo en tu vida, ¿eres humilde o no? Seguro que sí. Y escucha, por favor. Porque Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Yo dije el otro día que a la Iglesia de Cristo le sobran los grandes y necesita los siervos. Tú sabes lo que es un pavo real, ¿verdad? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Cuándo es bonito el pavo real? ¿Cuándo es hermoso el pavo real? ¿Cuándo? Cuando abre la cola, ¿verdad? A ver, para un momento. Cada vez que un pavo real abre la cola, te da siempre la cabeza. Obsérvalo. Él abrió la cola, tú estás delante, te mueves, él se mueve. Vas para otro lado, vas para otro lado. Lo que el pavo real tiene es mucho interés en que tú veas su tremenda cola por delante. Ahora date una vueltecita por detrás del pavo. Cuando tiene la cola abierta verás una trasera llena de pelos blancos feísimos y unas patas negras horribles. ¿Tú sabes cuándo es hermoso el pavo real? Cuando tiene la cola baja. Porque tapa todas sus miserias y refleja su hermosura. Hay una enorme cantidad de pavos reales en los púlpitos de las iglesias que no te permiten ver su trasera porque está llena de miseria y de corrupción. Solo se pavonean de su gloria para ser aplaudidos por las gentes. Ya tienen su recompensa. Dios está llamándonos esta mañana a un testimonio. Dios está llamándonos a un vivir a Cristo. Dios está llamándonos a una relación de comunión. Dios está llamándonos a una relación de amor. Dios está llamándonos a una relación de perdón. Dios está llamándonos a una relación de santidad. Dios está llamándonos a una relación de compromiso hasta la muerte, si es necesario, por Cristo. Esto es vivir a Cristo, hermanos. Y el resto son historias y tradiciones. Necesitamos colocar nuestra vida en la mano de Jesús y decir al Señor: Señor, hazme un hombre nuevo para tu gloria. Tenemos que ir a la presencia de Dios y reconocer que lo que a veces cantamos, no sé si lo cantáis aquí: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Señor, necesitamos poner nuestra vida en las manos de Jesús. Solo cuando el Espíritu de Dios mueve la vida, hace sonar nuestra vida conforme a su voluntad. En cierta ocasión, durante las guerras cruzadas, un hombre del mundo occidental que luchaba por la conquista de los santos lugares, Ricardo Corazón de León, se encontró en combate con el sultán Saladino, y cuando fueron a firmar el convenio, el pacto de paz, Saladino dijo a Ricardo: quisiera tener en mis manos la espada victoriosa de este combate. Y Ricardo, Corazón de León, sacó su espada y se la dio al sultán. Y el sultán tomó la espada, la miró, se la devolvió con desprecio y dijo: una espada tan vulgar no es digna de un hombre tan grande. Y Ricardo le dijo: lo importante no es la espada, es el brazo que mueve la espada. Hermano querido, mi hermana, yo me doy cuenta esta mañana de lo miserable que soy delante de Dios. No puedo entender cómo Dios puede usarme para nada, pero sé que no soy yo, que es el Espíritu de Dios que mueve la espada. Oh Dios de gracia, que cada uno de nosotros sintamos esta necesidad esta mañana, hermanos. Mírate a ti,
y mira a Jesús y descubre que tú no eres nada ni vales para nada. Lo mismo que yo. Tenemos que recuperar algo muy importante. No es importante lo que yo hago para Dios. Lo importante es lo que Dios es capaz de hacer por medio de mí. Y tengo que ir a su presencia ahora y en el silencio de mi alma decir al Señor: perdóname, Señor, perdóname y cámbiame, porque quiero ser testigo cumpliendo la misión. Que Dios quebrante nuestras vidas. Que el Espíritu Santo esta mañana toque con su dedo de fuego nuestra alma y salgamos de aquí con una disposición profunda y sincera. Y digamos al Señor: yo quiero ser como tú. Que Él añada su bendición sobre nosotros.